Castillo, quien es vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales. Ahora interviene Marjorie Chávez. Como hemos mencionado, este proyecto de ley fue trabajado casi un año. Abocamos conocimiento el 12 de enero del presente año y como se mencionó también en el primer debate, es el resultado de varios aportes de diferentes sectores en un recorrido a nivel nacional. Y puedo decir con certeza que fue un proyecto trabajado en conjunto y me ratifico, este es el deber ser de nuestro trabajo, este es el deber ser del debate democrático y plural, enfocado en dar al país una ley que permita a las instituciones del Estado actuar para frenar estos delitos. Hemos escuchado también en Comisión General varias cifras. Dicen que se han rescatado 286 víctimas, 271 detenidos, 168 operativos. Hablamos de más de 63 casos atendidos, 365 de tráfico ilícito de migrantes. Pero, señores, sabemos que existe un subregistro, que estas cifras realmente deberíamos multiplicarlas por 20 para tener una idea. Y con el repunte de la migración, estos delitos también van al alza, ¿verdad? Y no solo que se dedican a estos execrables delitos, sino también que está combinado con el narcotráfico, el tráfico de armas, tráfico de órganos, lavado de dinero, y todo esto se aprovechan de las necesidades de nuestra gente, de su ímpetu por alcanzar sus sueños en tierras lejanas. Solo entre el 1 y junio del 2022, 10.527 ecuatorianos fueron detenidos en la frontera de México y Estados Unidos. Solo en el mes de septiembre de este año, 21.000 ecuatorianos migraron. En el segundo trimestre es desesperanzador el número, 3.000 connacionales por mes son detenidos en esta frontera. En la visita que les han mencionado mis colegas de la selva del Darién, pudimos ver de cerca esta realidad. Señores, esto es el infierno en la tierra, el infierno de la migración riesgosa. La mayor cantidad de ecuatorianos lo hacen de forma irregular por este sector, evadiendo controles fronterizos de varios estados y atraviesan peligros de toda naturaleza, inclemencias climáticas, problemas de salud, la vulnerabilidad ante estas organizaciones criminales. Y como también se dijo aquí en Comisión General, los más vulnerables son las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. Y en la selva del Darién, este paso fronterizo que separa Centroamérica de Sudamérica y es paso obligatorio, hay migrantes, sí, de todas las regiones, extracontinentales incluso, que lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Nos habían dado una cifra inicialmente, nos dijeron, han pasado por aquí 6.300 ecuatorianos, pero señores, cuando llegamos ahí hay que multiplicar por 3. En ese día se completaban los 17.500 ecuatorianos solo por ese punto. La mayoría de ellos en núcleos familiares, con niños, algunos abandonados a su suerte, otros pues lamentablemente no escaparon, ¿verdad? Y todo esto por la ignominia que vivimos en el Ecuador, ignominia que sí es culpa de este gobierno, pero también es de gobiernos anteriores que no han atendido y no atienden las necesidades estructurales de los ciudadanos. Lo que vimos fue absolutamente desgarrador. Vimos niñas que habían sido violadas de repetidas ocasiones en el trayecto, habían perdido sus familiares también porque fueron asesinados al no querer trabajar en los grupos irregulares en el trayecto. Otros casos desgarradores, familiares que habían muerto ahogados en los ríos. Otros perdieron a sus madres en la selva porque ya no podían avanzar y las mandaban con un vecino, con alguien que habían conocido en el trayecto. Se quedaron ahí para morir. Mujeres con bebés de 6 meses con las que pudimos conversar, que lograron llegar. Esto fue realmente desgarrador y todos coincidieron en que en Ecuador pues no tenían oportunidades, que lo habían buscado y que cuando han trabajado son sujetos a la extorsión. La señora de Esmeraldas, que fue con un bebé de 6 meses en los hombros, había sido víctima de extorsión y no podía trabajar. 2 hermanos que venían desde Guayaquil, que trabajaban en la bahía, extorsionados, amenazados de muerte, habían matado ya en Guayaquil a un familiar. Otros incluso historias
también desgarradoras, como las de un padre que, desesperado porque el hijo lo obligaban a vender droga en su colegio, fue amenazado de muerte y decidió salir de forma irregular, y así cientos de casos. En ese día más de 200 a 300 ecuatorianos habían pasado, lo habían logrado llegar, y si el Estado no presta servicios de calidad, se sigue despreocupado por la salud, por la educación y sigue siendo indiferente ante la inseguridad, pues seguiremos siendo testigos de este éxodo cruel de nuestros connacionales para buscar nuevas oportunidades. En el primer debate, colegas, yo envié observaciones a varios artículos, del 1 al 3, 4, 7 y 9, y fueron acogidos, gracias. Sin embargo, en este momento considero oportuno volver a mencionar un tema que es realmente importante, y es sobre la rectoría del Comité Interinstitucional. En el articulado final, en el artículo 6, establece que la rectoría debe ser por el ente rector en materia de derechos humanos. Y en el artículo 8 igual habla del delegado, que será quien va a presidir. Y esto desde un inicio yo lo sostuve y lo peleé en la comisión como un error. Y lo vuelvo a repetir ahora, porque de acuerdo con la Constitución, este de enfoque de derechos humanos es transversal a lo largo de todo el organigrama y toda la estructura orgánica del Estado. El artículo 4 del presente proyecto establece también uno de los principios principales, el respeto a los derechos humanos, y este tiene que ser el centro de labor de la prevención, asistencia, investigación y judicialización de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Todas las acciones del Comité Interinstitucional y de todos los órganos del Estado deben contemplar el respeto y la observancia a los mismos en todo momento, y considero pertinente que la Secretaría, y ahora es nueva institución, un ministerio, debe asumir su rol, reparar, investigar, y son competencias dadas en función de sus capacidades y sus limitaciones. Hace poco, en noviembre, se creó el Ministerio de la Mujer, ¿verdad?, que era lo que era la Secretaría de Derechos Humanos, que además que ha venido aquí varias veces y no ha sabido responder ni siquiera su trabajo sobre su presupuesto, ha sido claramente ineficiente. Además tiene una propuesta de juicio político en esta Asamblea Nacional. Pero ellos no son quienes tienen la capacidad de manejar un tema como este. Estos son delitos de carácter transnacional, son sancionados por varios estados, por lo que se coordinan acciones para la prevención, investigación, judicialización y sanción a quienes son parte de estas redes criminales y se dedican a estas actividades. Y son los órganos de seguridad del Estado quienes tienen que combatir directamente estos delitos. Por lo tanto, el asunto es de seguridad, colegas, y por ello la rectoría debería quedar en manos de quien maneja aquello, superando ya por fin el falso dilema entre seguridad y derechos humanos, pudiendo perfectamente garantizar la seguridad, respetando los derechos humanos sin distinción alguna. La política de contención de estos delitos requiere toda la fuerza del Estado, siendo una de las principales causas de su existencia la ausencia del mismo, pero la rectoría debe corresponder a quien de primera mano cuente con la información suficiente para el diseño, monitoreo y evaluación también de políticas públicas sobre la materia. Después de lo que vivimos, colegas, en el Darién, llegamos al acuerdo de que modificaríamos este informe en este punto, como se pensó desde el inicio. Darle la capacidad al ente encargado de seguridad nos permitirá disponer información y obligará al Estado a dar los recursos necesarios a estas instituciones para combatir este mal. Muchas veces la delincuencia transnacional incluso se adelanta a las acciones del Estado para contrarrestar sus actividades, ¿verdad? Y es fundamental invertir en capacidad operativa, sistemas de inteligencia a cargo justamente de los órganos de seguridad del Estado. Por eso es también necesario fortalecer la capacidad represiva ante la delincuencia. Y eso no solo incluye el apoyo de las instituciones, es imperioso fortalecer las penas en ciertos delitos como los que estamos tratando de prevenir con esta ley, ¿verdad? Es importante fortalecer la institucionalidad y sancionar con dureza los delitos conexos del tráfico ilícito de migrantes. Necesitamos que nuestro marco jurídico sea implacable con quienes juegan con las esperanzas de la gente, quienes no solo trafican con personas, sino
con los sueños, con las expectativas, con las ganas de progresar de los ecuatorianos. Y por esta razón he enviado varias observaciones al Código Orgánico Integral Penal dentro del marco de esta ley, por supuesto, en transitorias, referente al artículo 213 que ya se ha mencionado. Y lo que queremos es efectivamente que las penas sean de 10 a 13 años, en unos casos de 13 a 16 años, de 26 a 29 años. Y esto pues lo he enviado ya por secretaría, luego de un trabajo de dosimetría y proporcionalidad. La modificación al 213. Asambleísta, también, cuenta con un minuto, por favor. Gracias, presidente. También al Código Orgánico Integral Penal respecto a la extorsión, que es el artículo 185, y por tiempo pues ya no puedo dar más detalles, pero ha sido enviado por secretaría. También debemos trabajar en reforzar los controles de frontera. Necesitamos especialmente dar cuidado a nuestros menores de edad. Si bien existen mecanismos para el control fronterizo, no son suficientes. Necesitamos que nuestros niños, niñas y adolescentes dejen de ser utilizados. En este viaje que realizamos, colegas, vimos casos de niñas que fueron vendidas. Eran la moneda de cambio con el coyotero cuando llegaban a otras fronteras como Costa Rica. Niñas ecuatorianas que son vendidas como moneda de cambio para poder llegar a Estados Unidos. Y es imperativo establecer también estaciones y puntos de apoyo en frontera, recibir información sobre los riesgos de la trata de personas, dar asistencia. Nadie sabía qué hacer. Todos estaban siendo engañados, todos nos dijeron que habían sido engañados y necesitan ayuda, necesitan asistencia, porque ya decidieron migrar por esta ruta. Un minuto, señor presidente. El apoyo logístico y jurídico. Y termino, colegas, me permito solicitarle al presidente y a todos que revisen la rectoría mencionada, y también pido que tomen en consideración las observaciones respecto al fortalecimiento de las penas para estos delitos. Todos quienes ostentamos el cargo público, sea de elección popular o de libre remoción o nombramiento, debemos actuar apegados a los derechos humanos. Así que permitamos que el combate a la delincuencia transnacional esté a cargo de quienes realmente son responsables de nuestra seguridad. Gracias, presidente.